Muy buen día, hermano. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar con nuestra lección 14, la cual está dirigida a lo que es el Espíritu Santo. Para ello, hermanos, los invito a que en esos momentos reflexionemos en su palabra, que tengamos nuestra Biblia a la mano, un papel, una pluma, si ocupamos un cuadernillo para nuestras clases, para que cada uno de nosotros vaya continuando con este estudio y cada uno de nosotros pueda, de cierta manera, seguir escudriñando y buscando más respuestas en la palabra de Dios. Hermanos, para iniciar esta clase, estos momentos de reflexión, invito a que cerremos nuestros ojos e iniciemos con una oración. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por todas las bendiciones que viertes sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que guía nuestros pasos, el que guía nuestras acciones. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de este tiempo en el cual hay mucha angustia y muchas situaciones contrarias a nosotros, tú estás presente en nuestros corazones. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que el día de hoy podamos escudriñar en tu palabra y podamos encontrar esa palabra de esperanza, de amor y de misericordia que solamente tú puedes dar. Todo eso te lo pedimos y damos gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, entonces, como les comentaba, vamos a hablar hoy acerca del Espíritu Santo, el Señor dador de vida, el consolador, aquel que ha guiado y que ha infundido en los corazones de cada uno de nosotros, que somos creyentes y que somos hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a empezar con eso, como lo hemos estado haciendo, con unas diapositivas. Recuerda, hermano, que si usted quiere que después se compartan esas diapositivas, puede solicitarlos ahí en la iglesia, con el personal del staff, con el objeto de que usted siga y continúe con este estudio bíblico. Entonces, vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que recordarlo, que es uno de las tres personas que comparte es de nuestro Señor, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces es al que menos caso le hacemos, pero también tiene su punto muy importante y que es por eso que, como tal, lo debemos de reconocer. Y vamos a ir viendo y nos vamos a meter en este contexto bíblico en el cual en Hechos viene la lectura y que dice, y que es cuando más palpablemente lo podemos sentir o lo podemos encontrar dentro de la palabra, y que es que cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días posteriores a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, dice que fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí, hermanos, es algo muy importante, porque estaban reunidos los apóstoles después de ese tiempo de angustia, de miedo, en el cual no sabían qué es lo que iba a pasar con ellos. Habían visto morir a nuestro Señor Jesucristo, lo habían visto resucitar a nuestro Señor Jesucristo, pero aún así seguían con ese miedo, seguían con esa situación de no poder controlar sus mismas emociones. Y es entonces cuando llega aquí el Pentecostés, y es cuando entonces a todos los que estaban ahí presentes, los apóstoles, les empiezan a hablar en su lengua, les empiezan a hablar, les empiezan a decir todo aquello que el Señor quería que les compartiera. Como suele ser, cuando uno está compartiendo la palabra, te tratan de todo. Con ellos no fue la excepción, ¿no? Había hasta quienes decían que probablemente estaban hasta borrachos y que por eso estaban hablando de esa manera, cuando en realidad lo que había hecho el Espíritu Santo los había llenado de sí, y ellos ya podían dar ese testimonio. Y en esta parte también es muy importante que nosotros recordemos que hay unos versículos que Pedro habla y que se refiere a lo dicho por el profeta Joel, y que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es decir, aquí Pedro, ¿qué es lo que hace? Les recuerda que conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, este momento se iba a dar y que se estaba dando, y que era en Pentecostés. Posteriormente, en Romanos 8:97, recuerden, hermanos, que lo que yo estoy haciendo es sacar esas partes que nos van a servir para esta clase. Sin embargo, usted tiene aquí ya los versículos bíblicos, si usted quiere ahondar en ellos, ahí están.
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, en Romanos, aquí, ¿qué es lo que se empieza a hacer ya? Se empieza ya un poquito a desmenuzar lo que significa para nosotros el Espíritu Santo. Muchos se quedan nada más con la clásica clase que se les da a los niños, muy pequeños todavía. Se les dice que el Espíritu Santo es la palomita. Sí, es una palomita blanca, es una de las maneras en las cuales el Señor quiere simbolizarlo. Sin embargo, el Espíritu Santo es algo más allá. El Espíritu Santo es aquel que nos libra del pecado y de la muerte, y es el que nos recuerda que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es quien da nuestro testimonio, y ese testimonio de que somos hijos de Dios, y por consiguiente, herederos y coherederos de Cristo, porque con Él hemos sido glorificados. Posteriormente, en Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Recordemos, hermanos, que nosotros ya, en el momento en que dejamos nuestra carnalidad, en el momento en que nosotros somos ya hijos de Dios, ¿qué es lo que llega a pasar? Que nosotros ya somos un templo del Espíritu Santo, por consiguiente, nosotros ya no somos, nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino ya es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos recuerda en Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Posteriormente, en Juan 14:15 al 26, viene también un extracto y dice: y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Aquí Jesús, el Señor Jesucristo, le está ya hablando de que va a venir alguien y que es el Consolador. Aquí todavía no pasaba su pasión, su muerte, su resurrección, pero Él ya lo estaba prometiendo. Él estaba diciendo que a pesar de que Él se fuera con nuestro Señor Padre, Él iba a estar por medio del Consolador, es decir, por medio del Espíritu Santo. Posteriormente, en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es algo muy importante, hermanos. Muchas veces llega a suceder que nosotros, por vivir en la carnalidad, por caer en una tentación, por caer en aquello que el enemigo siempre está latente y que está como un león rugiente, nos hace caer, y nosotros creemos que por nuestro pecado hemos dejado de ser del Señor. No. Aquí en Efesios, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pase lo que pase, nosotros ya fuimos apartados por el Señor. Y es entonces donde nosotros tenemos que recordar ahí y tenerlo siempre muy presente, hermanos, que esa es una promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo. Como parte de esta verdad, vamos a decir que el Espíritu Santo en la vida del creyente es la presencia de Dios mismo, actuando con poder y dirigiéndonos día con día. Hermanos, aquí es muy importante que cada uno de nosotros se dé cuenta que el Espíritu Santo es la actuación de Dios mismo en cada uno de nosotros, actuando con esa potestad que Él tiene, y es quien nos dirige día a día. Como introducción de este tema, entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo es la promesa cumplida de Jesús a los suyos, que es: no os dejaré huérfanos, que es lo que les comentábamos en el versículo anterior de Juan, que decía: les dejaré al Consolador, les dejaré a alguien que esté con ustedes y que alguien dé testimonio de ustedes. Es por ello, entonces, hermanos, que en la vida del creyente el Espíritu Santo es el sello que nos identifica como hijos de Dios. Muchas veces nuestros pastores nos han bromeado, ¿no? De que
¿cómo nosotros podemos demostrar que somos hijos de Dios? Y decimos, no, pues que traigo la credencial, ¿no? Y sacamos la credencial de BT. Pero en realidad, por ejemplo, nuestros actos son algo que identifique a cada uno de nosotros como hijo de Dios. Es ahí donde nosotros debemos entrar en esa reflexión, en ese punto en que cada uno de nosotros tiene que meditar si es en realidad lo que nosotros estamos dando es testimonio y si ese testimonio nos está identificando como hijo de Dios. Dos, el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios leemos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Es una grandiosa verdad y veamos lo que Él puede hacer en nosotros. Cuando nosotros estamos en nuestra vida carnal, en nuestra vida laica, ¿qué es lo que llega a suceder? Creemos que no existe ese templo del Espíritu Santo, creemos que nuestro cuerpo no le pertenece ya al Señor y que no es nuestro. Creemos vagamente ahí en eso. Sin embargo, el Señor por medio de su palabra siempre nos va a estar recordando, siempre nos va a estar diciendo que eso es falso, que desde el momento en que Él nos apartó, en el momento que Él nos selló, nosotros nos hemos convertido en morada del Espíritu Santo, en un templo, es decir, en un lugar donde habita el Espíritu Santo y que por consiguiente nosotros debemos dejarnos guiar por Él para que sea Él el que lleve nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y con ello poder dar testimonio de su presencia en nosotros. Pero ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? Aquí es donde nosotros debemos hacer también una pausa. Porque muchas veces, como les decía, ¿no? Creemos que es la palomita, que es ciertos símbolos, pero no y lo rebajamos a un símbolo cuando en realidad lo que es parte de esta Santa Trinidad que nosotros tenemos, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Es una persona? Sí, sí es una persona. Son muchos los pasajes en la Biblia que nos muestran este hecho. Por ejemplo, nos vamos a ir a Apocalipsis 2:7. En Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos empieza a ir refiriendo a cada uno de estos, a cada uno de estos pasajes donde el Espíritu Santo se hace presente. Posteriormente, en Romanos 8:26, nos dice, y de tal manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una vez más empieza a hablar de la personalidad del Espíritu Santo en Juan 16. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si nos habla que existe como tal la misma palabra del Señor, el Espíritu Santo, y nos va diciendo que puede ser un intercedor, puede ser el que va a hablar con la verdad, es decir, va dando todos los atributos que debe de tener como persona. Sin embargo, también, así como es persona, también es Dios. Es un Dios mismo y que desde la creación hasta nuestros días puede estarse viendo su obra y sus mismos atributos, que lo vamos a retomar una vez más, nos lo dice en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, es decir, está recordando que por medio del Altísimo es entonces cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. Y si todavía no nos queda claro, podemos ir a Salmos
al 130, perdón, Salmos 139. 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde iré de tu presencia? Aquí nos está hablando de que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está presente en cualquier lugar donde nosotros estemos. Está hablando de, al igual que Dios Padre y Dios Hijo, Él es omnipresente en cada uno de los lugares al que nosotros querramos de cierta manera escondernos, cuando sabemos que no es así. Ahora bien, en Hebreos, vamos en Hebreos 16. Perdón, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al hombre vivo, mediante el Espíritu Eterno. Es decir, viene una vez más, el Espíritu Santo, al igual que Dios Padre y Dios Hijo, no tienen fin y que por lo tanto Él siempre va a estar presente en cada uno de nosotros. Y de ahí nos vamos entonces también a la primera de Corintios, en su capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, nos está hablando una vez más de cómo todo está siendo regido o que todo está siendo también cumplido mediante el Espíritu. Bien, ya vimos que el Espíritu Santo es una persona, es un Dios. Ahora, ¿cuáles son sus obras? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Y desde la creación, hermanos, hasta el movimiento de Jesús, el Espíritu siempre ha estado activo. Y vamos a recordar esa parte del Génesis que muchas veces a nosotros se nos olvida y creemos que el Espíritu Santo pues, no existía. En Génesis 1:2, que decía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, desde el inicio ya estaba presente el Espíritu de Dios. Desde el versículo segundo de Génesis, el segundo donde la palabra de Dios podemos encontrar, ya estaba presente ahí el Espíritu Santo, ya hace referencia, ya hace mención la palabra de Dios. Pero bueno, muchas veces el problema que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo lo vemos como algo abstracto, ¿no? Como un aroma, como un soplo, como palomita. Pero lo hemos visto actuar. Hemos visto que el Espíritu Santo actúe sobre algunos hombres, y sí, lo vamos a ir viendo ahorita, y vamos a ver en Jueces, en Crónicas, en Samuel y en Isaías, cómo a ciertos hombres en específico, el Espíritu Santo actúa en ellos para una obra determinada. Entonces, hermanos, les voy a pedir que nos vayamos entonces a Jueces 3, versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Ristaim, rey de Siria, y prevaleció su mano. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo de Otoniel, el hijo de Cenaz, que era el hermano menor de Caleb. Es decir, aquí, ¿qué es lo que está dando a Otoniel? Le está dando el Espíritu, vino sobre él, y entonces es cuando actuó y juzgó a Israel y salió a batalla y ganó. Aquí son importantes estos momentos en la palabra, porque nos hablan entonces que sí, que hay hombres
inspirados, hay hombres en los cuales el Espíritu Santo se hace presente en ellos. Y es entonces cuando el Espíritu Santo puede, perdón, los seres humanos, los mortales como nosotros, podemos dar testimonio de él. En Jueces 6:34 dice, y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseiritas se reunieron con él. Una vez más nos habla acerca de Gedeón, como Gedeón fue llamado y fue a una contienda para derribar el altar que se tenía en ese momento contra Baal. Igualmente en Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y ahí pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Es decir, nos viene una vez más la palabra diciéndonos qué es lo que está sucediendo y cómo está llegando a ciertos hombres para que ellos a su vez puedan dar testimonio de que el Espíritu Santo está actuando sobre ellos. En Segunda de Crónicas 24:20 nos dice, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que aquel pueblo les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué os quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Es decir, llega sobre Zacarías y Zacarías hace la exhortación al pueblo de Israel de que se estaban apartando de la ley de Dios. Posteriormente en Samuel, vamos a ver el pasaje específico de cuando al Señor Jesucristo, disculpen, es que aquí hubo un lapsus, hermanos. Aquí en Samuel lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a ver cómo en otro de los grandes hombres que existen dentro de la Biblia, de la historia del Señor, lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo una vez más la presencia por parte del Señor, del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo Él va a actuar. Entonces, en 1 Samuel 16, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, y en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué les decía que uno de los hombres más importantes? Porque es al hombre a que el Señor le llama el corazón perfecto. Pero una vez más es ungido por el Espíritu Santo vía Samuel. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo respecto a esta situación de que el Señor se está haciendo presente en cada uno de nosotros? Y cada uno de nosotros vamos a encontrar en la Biblia, como lo vamos a ver, por ejemplo, también en Isaías 61, una vez más. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es decir, también lo que tenemos que ver que en Isaías ya te especifica, ya te habla pero muy en específico de cómo el Señor te ordena qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la obra del Espíritu Santo lo vemos desde la creación hasta el advenimiento de Jesús. Ahora vamos a ver desde el nacimiento de Jesús hasta el día de Pentecostés. Y así como lo vimos, por ejemplo, en Lucas 1, que dice que el Espíritu Santo se concentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas 1:35 vamos a encontrar nuestra referencia bíblica que hace referencia precisamente a este aspecto que estamos mencionando.
Respondiendo al ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, en el cual también santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo va a llegar a María y una vez que llega a María va a ser la personificación del mismo Dios. Entonces, Mateo 12:27. Pero sí, perdón, es 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado con vosotros el reino de Dios. Es decir, hay Jesús que ya se habla del Espíritu Santo y que su potestad también viene del Espíritu Santo en nombre de nuestro Señor Padre, Dios Padre. Y así podemos ir encontrando posteriormente en Juan 1:32, en Hechos, en Romanos y en Hebreos, cómo se va dando muestras de que el Espíritu Santo está presente hasta el Pentecostés. Vamos a recordar también, hermanos, en este punto que es extremadamente importante, que el Pentecostés no solamente es una fecha, es un momento como algunos han querido marcarlo, es por medio de tradiciones, por medio de momentos, vamos a llamarlo así, con lo cual únicamente queremos demostrar ciertas fechas. Recordemos que nosotros como cristianos no festejamos fechas, festejamos o más bien compartimos lo que viene en la palabra. Por eso erróneamente muchas veces por tradición religiosa le marcamos un día en especial en el calendario y que con eso creemos que es cuando viene, que pueden llegar a suceder actos milagrosos, cuando en realidad lo milagroso es vivir en la palabra de Dios, porque es cuando nosotros dejamos de pertenecer a nosotros mismos, cuando nuestra carne deja de pertenecer al mundo, y es cuando nosotros llegamos a pertenecer única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2 es cuando se narra la venida del Espíritu Santo y su poder en la vida del hombre, desde el Pentecostés a nuestros días. Y es donde nosotros podemos ir encontrando en cada uno de estos pasajes de la Biblia cómo el Señor se hace presente en nosotros. Y podemos leer todo lo que es el capítulo 2 y que nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, también de algo que nosotros debemos de comprender y debemos de tenerlo muy presente en nuestra mente, es para qué viene el Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para qué le llaman el dador, el consolador? ¿Para qué el Señor nos lo prometió que iba a venir sobre nosotros y que cada uno de nosotros iba a estar siempre cuidado y iba a estar acogido por Él? Para nosotros como creyentes, el Espíritu Santo nos ilumina para conocer las cosas de Dios. Lo primero que nos da el Espíritu Santo es conocer las cosas de Dios. Nos enseña a comprender las verdades de la Biblia. Es la presencia de Dios en el vivir diario del creyente a quien nos alienta, que nos guía, nos santifica y nos ayuda a combatir nuestras propias debilidades, dándole el poder al Señor para una vida triunfante. ¿Qué es todo esto, hermanos? El Espíritu Santo de inicio nos quita esa vela que tenemos cuando el pecado nos está cubriendo y que no nos permite ni analizar ni saber si nuestra vida está siendo realizada de una manera correcta conforme a la palabra de Dios. Nos enseña a comprender la palabra de Dios, porque recordemos que la palabra del Señor no está abierta para cualquiera, sino es para aquel que ha logrado quitarse el pecado, que ha logrado aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y que es entonces cuando empieza a comprender la palabra de Dios. También es presencia para nuestro vivir diario del creyente. Cuando nosotros estamos infundados por el Espíritu Santo, nuestras reacciones, nuestra actitud hacia la vida ya es completamente diferente a lo que cada uno de nosotros va a estar haciendo, diciendo. Y es por eso que también la palabra, o el Espíritu Santo, perdón, es quien nos alienta y quien nos guía y quien nos santifica. Sin embargo, también es algo muy importante, es de que nos ayuda en nuestras debilidades.
Recordemos que no somos perfectos, que tendemos a imitar la perfección que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero no somos perfectos. Nuestra misma condición humana nos impide ser perfectos. Sin embargo, tenemos ciertas debilidades que, si bien nos están afectando, tenemos un Espíritu Santo que nos va a ayudar con ella. Nos va a ir quitando poco a poco, siempre y cuando dejemos que Él sea el que actúe en nosotros. ¿Pero para qué? Pues para tener una vida triunfante no en dinero, no en familia, no en poder, no en ese tipo de situaciones mundanas o que solamente nos van atando al mundo, que muchas veces nos impiden que nosotros podamos tener esa correlación con nuestro Señor, sino una vida triunfante en la palabra de nuestro Señor. Pero bien, en la iglesia, ¿qué es el Espíritu Santo? Cuando nosotros hemos visto así que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es quien otorga los dones a sus miembros con el fin de perfeccionarnos en la obra del ministerio. Es decir, no nos da, y eso es algo que hemos estado viendo últimamente, no nos da a nosotros los dones para un lucimiento personal, no nos los da para que cada uno de nosotros nos podamos sentir orgullosos de cómo el Señor nos ha llevado o nos ha guiado. Sin embargo, ¿qué es lo que sí nos da? Son unos dones para la obra del ministerio, para perfeccionarnos en ellos. Y es por eso que en Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que nosotros tenemos que recordar es de que estos dones que nos dan, esos dones del Espíritu Santo que nos da, no es para nuestra vanagloria, no es para que nosotros nos sintamos orgullosos de que nos dio el don de servicio, el don de... No nos dio para que nos sintamos orgullosos, sino para ponerlos en la obra y ponerlos a disposición de nuestra propia iglesia. En el mundo, el Espíritu Santo, en primer lugar, nos convence del pecado, que tenemos la inequidad y que también actúa por medio de los creyentes. Es lo que les comentaba hace rato. Cada uno de nosotros debe de comprender que mientras nosotros no tengamos al Espíritu Santo, es decir, mientras nosotros no hayamos hecho esa conversión del mundo hacia y dar nuestro corazón hacia nuestro Señor, no podemos tener al Espíritu Santo porque no nos va a convencer del pecado. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Justificamos el pecado. Por ejemplo, ¿no? Yo escuché alguna vez a un hermano, tristemente, que decía que él era pecador. Él usaba mucho tomar alcohol, que porque era herencia familiar, que porque todos en su familia tomaban. Y era de que días de que, bueno, les contaba, ¿no? Que iniciaba y terminaba la quincena borracho, tomadísimo, completamente en estado etílico, pero que él era pues, por herencia, porque pues él llegaba a casa de sus papás, a casa de cualquier otro familiar, y pues era normal que pusieran ahí las bebidas y que ellos pudiesen así convivir. Él no estaba convencido de que existiese pecado. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo en realidad Él le permitió que entrara en su ser, en realidad cuando quiso apartarse de esa vida mundana, es cuando entonces el Espíritu Santo lo convenció de su pecado. Es cuando entonces sí el Señor actuó en él. Y fue así entonces cuando él pudo comprender qué era lo que estaba sucediendo en su vida. Es decir, le quitó esa vela, le quitó eso que le justificaba y que le permitía seguir pecando sin comprender que lo estaba haciendo. Y vamos a leerlo en la palabra en Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, no solamente nos va a convencer del pecado, hermanos, sino también nos habla de la justicia
y del juicio, y de ese juicio de que el que reina en el mundo ya ya fue juzgado y por consiguiente sometido. De que tenemos la inequidad. Y vámonos entonces a la segunda epístola de Tesalonicenses en 2:7. ¿Y qué nos dice? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene y hasta en él se vea quitado de en medio. Es decir, el Señor nos dice que por medio del Espíritu Santo va a quitar todo aquello que nos impida servirlo y que nos impida estar en gracia con Él. Y posteriormente vamos a verlo en Mateo 5, del 13 al 16. Cuando nos habla acerca del testimonio o de cómo lo vamos a reflejar en nuestra vida y que nos dice, vosotros sois la luz del mundo, perdón, la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada para los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En pocas palabras, hermanos, lo que nos dice el Señor con esta parte de la lectura es de que somos sal y luz del mundo. Aquí es donde nosotros debemos de tener ese testimonio para poder darle ese sabor y también para hacer esa pequeña luz que muchas veces el mundo necesita. Y así, hermanos, podemos cada uno de nosotros estar platicando, podemos estar viendo que el Espíritu Santo es una infinidad de cosas dentro de la palabra, porque eso es el Espíritu Santo al recibir el mismo lugar que Dios Padre y Dios Hijo, que es lo que nosotros vamos a encontrar, su divinidad, su potestad, y sobre todo cómo se refleja en nosotros mismos. Y es por ello, hermanos, que como conclusión podemos decir que el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes, guiándonos y llenándonos de poder para dar al mundo testimonio del amor y grandeza de Dios. Y por ello no hay que consultarlo, no hay que apagarlo, antes bien hay que permitir que nos llene, es decir, quien sea el que nos controle. Hermanos, podemos muchas veces nosotros esconder ciertos pensamientos, ciertas acciones, pero la verdad siempre será la que se va a poner por delante, porque nosotros le pertenecemos a un Dios de verdad, nosotros le pertenecemos a un espíritu de verdad, un espíritu que va a revelar el pecado. Cuando cada uno de nosotros, desgraciadamente, creemos que podemos ocultar nuestros pecados, que los podemos manipular, o peor aún, que los podemos manejar a nuestro antojo, es cuando entonces sí, el Espíritu Santo viene una vez más y nos convence de nuestro pecado, nos hace reflexionar, nos hace quitar todo aquello que nos impide comprender la palabra de Dios y que nos impide saber que debemos actuar conforme a la palabra de Dios. También tenemos que comprender, hermanos, que muchas veces lo que nosotros hacemos o que nosotros realizamos, al estar apartados de la palabra de Dios, no solamente nos está quitando esa paz y ese gozo que tenemos con el Señor, sino que también nos está ayudando a formarnos y que cada uno de nosotros tiene que ser lo suficientemente maduro para comprender cuando está en pecado, reconocerlo, pedir perdón a Dios y pedir perdón a esa persona a quien la estamos ofendiendo o a esas personas a quienes estamos ofendiendo. Pero bien, hermanos, vamos a tener una tarea. Esa tarea es, vamos a volver a leer esta lección, la vamos ahora a describir con nuestras propias palabras en una hojita, una hoja blanca, indicando qué es y qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero en nuestra vida, ¿sí? Porque podemos llenarnos de teorías, podemos llenarnos de mucho conocimiento, pero si nosotros no lo llegamos a reflejar en cada una de nuestras acciones, entonces no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo está presente en nosotros. Y dos, nos vamos a consagrar en una oración para que sea el Señor, por medio del Espíritu Santo, quien dirija nuestra vida todos los días, que es la parte más difícil de una tarea, que es permitir que sea el Espíritu Santo el que nos esté llevando. Y bien, hermanos, recuerde que aquí en la iglesia se ha creado un correo electrónico que es oracion@betel.org.mx, por si usted quiere que algún hermano
ore por usted, pues uno de sus dos pastores quiere que ore por usted o con usted, o alguien del equipo pastoral, o una hermana en específico, porque también a veces hay temas que solamente entre ustedes pueden manejarlo como mujeres, como damas. Entonces, no olvide que puede mandar un correo electrónico, puede estar ahí usted solicitando que se dé esa situación de esa solicitud que se dé para que usted pueda platicarlo y así usted pueda también, de cierta manera, sentirse acogida por parte de la iglesia. Hermanos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la próxima lección.